The Cabin in the Woods no es una película que busque asustarte solo con monstruos. En realidad, el miedo más incómodo que propone no está en lo que aparece en pantalla, sino en una pregunta constante. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones son realmente nuestras? Desde el inicio, la película deja una sensación extraña. Antes incluso de conocer a los protagonistas, vemos a personas observando, controlando, midiendo. Y cuando finalmente conocemos a los jóvenes, todo parece demasiado normal, demasiado cotidiano, como si el destino ya estuviera en marcha mucho antes de que ellos lo supieran. Uno de los primeros detalles que llama la atención es la protagonista. Dana no es presentada como una chica despreocupada. Está emocionalmente atrapada en un amor imposible, un profesor, alguien inaccesible. Vive más de la idea que en la realidad. Su amiga intenta sacarla de ahí, empujarla hacia una vida más normal, incluso intentando emparejarla con alguien del grupo. Desde el inicio, Dana ya está siendo llevada suavemente en una dirección que no eligió del todo. Y esto se repite una y otra vez. El grupo encaja en arquetipos muy claros: el líder seguro, la chica sexualizada, el intelectual, la virgen y el fumón del grupo. Pero la película hace algo interesante. Empieza a traicionar esos estereotipos desde adentro. El caso más evidente es Marty, el supuesto fumón. En teoría, debería ser el más desconectado de la realidad. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. A pesar de todos los intentos químicos por hacerlo más lento, más torpe, más manejable, es el quien mejor percibe que algo no encaja. Es el más desconfiado, el que más observa, el que más conecta puntos. Esto plantea una contradicción potente. ¿Y si estar fuera del sistema te permite ver más claro? ¿Y si la lucidez no siempre viene de la sobriedad, sino de no encajar del todo? Mientras tanto, los demás reaccionan como se espera de ellos, no porque sean tontos, sino porque están siendo empujados, no obligados. La película es muy clara en esto. El control más eficaz no es la fuerza, sino la manipulación sutil. Pequeños estímulos, luces, temperatura, químicos, entorno. Nada extremo, nada evidente, solo lo suficiente para inclinar una decisión. Y eso es inquietante porque se parece demasiado a la vida real. No hace falta que alguien te ordene algo para influir en ti. A veces basta con colocarte en el ambiente correcto. El encuentro con el gasolinero refuerza esta idea. No es solo un personaje hostil, es alguien que ya sabe, ya está dentro del sistema. Su agresividad no es gratuita, funciona como advertencia y como confirmación de que el grupo ya fue elegido. La sensación es clara. El viaje no empezó cuando subieron al auto, empezó mucho antes. En la cabaña hay otro detalle humano importante. Holden descubre que puede ver a Dana sin que ella lo sepa. Tiene la oportunidad perfecta para aprovecharse y no lo hace. Le avisa, se va, renuncia al beneficio personal. Es un gesto pequeño pero significativo. La película lo marca como alguien que todavía conserva valores básicos, respeto, humanidad. Y esto contrasta con lo que veremos después. El sótano es quizás el símbolo más cruel de la película.
Los objetos no están ahí por azar, están colocados para que los chicos elijan su destino, pero esa elección es una ilusión, no saben las reglas, no conocen las consecuencias, creen decidir libremente cuando en realidad están siendo conducidos. Es imposible no pensar en cuántas decisiones creemos propias sin saber quién diseñó el escenario. Cuando Dana lee el libro, no despierta solo una criatura, despierta el engranaje completo. Y al otro lado, en la instalación, vemos algo aún más perturbador. Gente celebrando, apostando, brindando. No son villanos caricaturescos, son trabajadores, personas que repiten un proceso tantas veces que pierden la sensibilidad. La deshumanización no llega por maldad extrema, sino por rutina. Ellos no ven jóvenes, ven roles, no ven muertes, ven resultados, y eso quizás sea uno de los comentarios más duros de la película. Cuando algo se vuelve rutina, incluso lo monstruoso puede parecer normal. A medida que la noche avanza, el instinto de supervivencia toma el control. Los personajes ya no piensan en planes elaborados, solo quieren vivir, escapar, resistir. Es el ser humano en estado puro, acorralado, buscando cualquier salida, incluso cuando todo parece cerrado. Y aún así, el sistema falla. No todo sale perfecto. Los derrumbes no funcionan como deberían. El fumón no muere cuando debería. El control absoluto se resquebraja. Y esto es clave. Ni siquiera los sistemas más sofisticados son infalibles. Llegamos entonces al núcleo moral de la película. El ritual existe para mantener dormido a los dioses antiguos. Si no se cumple, el mundo se acaba. La lógica es clara: sacrificar a unos pocos para salvar a todos. Y aquí aparece la decisión imposible. Dana apuntando a Marty, saber que si él muere, la humanidad sobrevive. Desde afuera, la respuesta parece obvia, pero la película no la trata como una ecuación, la trata como lo que es, una carga emocional insoportable. Porque cuando el sacrificio deja de ser abstracto y tiene rostro, nombre, vínculo, todo cambia. El final no ofrece consuelo, no hay triunfo, no hay alivio, solo consecuencia de una decisión o de no tomarla. El mundo paga el precio. Y quizás ese sea el mensaje más incómodo de Cabin in the Woods, que muchas veces los sistemas que se construyen para protegernos funcionan a costa de perder algo esencial: la humanidad. No es una película profundamente introspectiva a nivel individual, no explora traumas personales largos, pero sí es brutalmente honesta en su mirada sobre el control, la obediencia, la manipulación y la facilidad con la que podemos justificar lo injustificable cuando lo llamamos necesario. Y tal vez por eso incomoda tanto, porque no habla de monstruos antiguos, habla de nosotros. Ahora pasaremos a las curiosidades terrenales y comerciales de Cabin in the Woods. Cuando uno ve Cabin in the Woods, siente que está viendo una película de terror, pero al mismo tiempo siente que está viendo algo más grande. Y lo curioso es que detrás de cámaras
Esta película también tuvo una historia bastante extraña, casi como si el destino hubiera querido sabotearla. Porque sí, Cabin in the Woods es una película que no solo juega con el terror, también tuvo una vida comercial llena de retrasos, problemas de distribución y un estreno que, honestamente, pudo haber sido mucho más grande de lo que fue. Y aún así, terminó convirtiéndose en una película de culto. Lo primero que mucha gente no sabe es que Cabin in the Woods fue escrita por Joss Whedon y Drew Goddard. Y esto ya es un dato importante porque Whedon no era cualquier nombre, era el tipo detrás de Buffy and the Vampire Slayer, Angel and Firefly. Y Drew Goddard venía de escribir episodios para Lost. O sea, esto no era típico proyecto de terror barato hecho solo para vender sustos. Era una idea trabajada por gente que conocía perfectamente el género y que también entendía lo que el público esperaba. Y aquí viene lo más loco. Aunque la película se estrenó oficialmente en el 2012, en realidad se filmó en el 2009. Sí, casi 3 años antes. Y esto fue porque la productora original, MGM, se metió en una crisis financiera enorme. MGM literalmente estaba en problemas de quiebra. Entonces la película quedó como congelada, guardada, sin fecha clara de estreno. Y lo más curioso es que, mientras la película estaba atrapada en ese limbo, el público ni sabía que existía. Fue como si alguien la hubiera encerrado en un sótano, justo como en la misma película. Cuando MGM se cayó, el proyecto pasó a manos de Lionsgate y ahí ocurrió otro problema. ¿Cómo vendes esta película? Porque si la vendes como una película normal de terror, la gente llega esperando lo típico: cabaña, adolescentes, monstruo. Pero si cuentas demasiado en el tráiler, arruinas el giro principal. Entonces, la campaña publicitaria tuvo un dilema gigante. De hecho, muchas personas creen que el marketing fue un poco engañoso, porque el tráiler te hacía creer que ibas a ver una película mucho más clásica. Y sí, el comienzo parece eso, pero después la película se vuelve un caos hermoso, y eso fue un riesgo comercial real. Otra jugada inteligente fue el casting. No contrataron actores mega famosos tipo Brad Pitt o cosas así, porque eso hubiera subido el presupuesto demasiado. Pero sí pusieron rostros reconocibles. Por ejemplo, Chris Hemsworth, que justo estaba explotando por Thor. Richard Jenkins, actor veterano y muy respetado. Bradley Whitford, conocido por The West Wing. Entonces, la película tenía caras que daban confianza, pero sin ser un elenco carísimo. Fue un equilibrio perfecto para el tipo de historia que querían contar. Y aquí viene uno de los datos más importantes. Cabin in the Woods costó aproximadamente $30 millones. Eso en el mundo del cine no es tan alto, especialmente para una película con tantos efectos, criaturas, escenarios y monstruos. Porque ojo, esta película tiene un nivel de producción enorme. Tienes bosques, la cabaña, el laboratorio, el ascensor, el cubo, las criaturas, los efectos prácticos. Y aún así, lo hicieron con un presupuesto relativamente contenido. Y eso demuestra que la película fue planificada con inteligencia, no con exceso. En taquilla, la película terminó recaudando alrededor de $66 millones a nivel mundial. Entonces, no fue una película que rompió récords. No fue un fenómeno tipo El Conjuro o Actividad Paranormal, pero sí fue lo suficientemente rentable
como para que el proyecto se considere exitoso. Y lo interesante es que con el tiempo la película ganó todavía más fuerzas gracias al streaming, DVD, Blu-ray, recomendaciones en internet y sobre todo el boca a boca, porque esta película es de esas que alguien ve y dice: no te lo puedo explicar, pero tienes que verla. Y esa frase vende más que cualquier trailer. Otro dato curioso es que cuando se estrenó, el público se dividió mucho. Hubo gente que dijo: esto es una obra maestra del terror moderno. Y hubo otra gente que dijo: esto no es terror, esto es una parodia. Y lo loco es que esta división le dio más vida a la película, porque cuando una película genera discusión, no muere rápido. Cuando una película genera debate, se vuelve conversación, y eso comercialmente es oro puro. Uno de los datos más famosos de esta película es que tiene una cantidad absurda de criaturas. La película incluye más de 60 monstruos diferentes, y eso fue parte de su encanto, porque es como un museo del terror. Hay referencias a todo: zombies, demonios, fantasmas, criaturas de todo tipo, slashers, monstruos raros que ni se entienden. Y lo mejor es que muchas de esas criaturas fueron diseñadas con mezcla de efectos prácticos y digitales para que se sienta más físico y real. Por eso, incluso hoy, la película se siente visualmente sólida. Comercialmente, esta película fue inteligente porque hizo dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, homenajeó al cine de terror clásico, pero por otro, se burló un poco de las reglas. Y eso es justamente lo que la hizo especial, porque el público que ama el terror la disfruta como tributo, y el público que está cansado del terror típico la disfruta como algo diferente. Entonces la película atrapó dos públicos, y eso no es fácil. Y quizás el dato más importante: Cabin in the Woods no explotó en su estreno, pero explotó con el tiempo. Hoy es una película que la gente recomienda como si fuera un secreto, una película que se menciona en listas de las películas más inteligentes de terror, las películas que cambiaron el género, las películas que te sorprenden. Y eso es lo que la vuelve poderosa, porque comercialmente una película de culto puede vivir más que una película que solo fue viral un mes. Así que sí, Cabin in the Woods no solo es una película rara, también es una película que sobrevivió a problemas financieros, retrasos y a una distribución complicada, y aún así terminó ganándose su lugar. Y honestamente, hay algo casi poético en eso, porque esta película habla sobre el control de sistemas, de gente moviendo piezas como si fueran marionetas, y en la vida real la industria intentó hacer lo mismo con ella, pero al final la película se liberó y terminó convirtiéndose en lo que es hoy, una de las películas más importantes y más comentadas del terror moderno. Y bueno, eso fue Cabin in the Woods. Si te gustó el análisis, puedes dejar tu like o suscribirte, porque uno nunca sabe qué cosa va a salir del ascensor en el próximo video. Nos vemos.